El ratón que comía gatos. Un día, un viejo ratón de biblioteca fue a visitar a sus primos, que vivían en el desván, y conocían muy poco el mundo. «Vosotros conocéis poco mundo», decía a sus tímidos parientes, «y probablemente tampoco sabréis leer». «¡Ay! Tú sabes muchas cosas», suspiraban ellos. «Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato?» «Ay, tú sabes muchas cosas, pero aquí, donde nosotros vivimos, son los gatos los que se comen a los ratones. Porque sois ignorantes. Yo me he comido más de uno y os aseguro que ni siquiera han dicho ¡ay! ¿Y a qué sabía?» «A mí me sabían a papel y tinta. Pero eso no es nada. ¿Os habéis comido alguna vez un perro?» «¿Qué dices?» «Me he comido uno ayer mismo. Un perro lobo. Tenía unos buenos colmillos. Se ha quedado quietecito y se ha dejado comer sin decir ni ¡ay! ¡Ay! ¿Y a qué sabía?» «Pues sabía a papel. A papel». «¿Y os habéis comido alguna vez un rinoceronte?» «Tú sabes muchas cosas, pero nosotros nunca hemos visto un rinoceronte. ¿Se parece al parmesano o al gorgonzola?» «Bah, se parece a un rinoceronte, naturalmente». «¿Y os habéis comido alguna vez un elefante? ¿Un monje? ¿Una princesa? ¿Un árbol de Navidad? En aquel momento, de repente, se oyó ¡miau! El gato, que los había estado escuchando desde detrás del baúl, saltó con un maullido amenazante. Era un gato verdadero, de carne y hueso, con bigotes y garras. Los ratoncitos volaron a protegerse detrás del ratón de biblioteca, que por la sorpresa se había quedado inmóvil sobre sus patas, como una estatua. El gato lo agarró y empezó a jugar con él. «¿Tú eres el ratón que come gatos?» Yo, excelencia, usted debe comprender, estando siempre en una biblioteca». Entiendo. Los comes dibujados, impresos en los libros. Alguna vez, pero solo por motivo de estudio. Claro, yo también aprecio la literatura. Pero, ¿no te parece que también deberías haber estudiado un poco a los gatos de verdad? Habrías aprendido que no todos los gatos son de papel y que no todos los rinocerontes se dejan mordisquear por ratoncitos. Por suerte para el prisionero, el gato tuvo un momento de distracción, porque había visto pasar una araña por un rincón. El ratón de biblioteca pegó 2 brincos y voló detrás de sus libros. El gato tuvo que conformarse con comerse a la araña. Y hasta aquí llegó la historia de un ratón muy, pero que muy fanfarrón.